Deje que empiece. Amén. Que Dios nos bendiga a todos los pastores ahí, de los del norte como los de acá centro, y bueno, desde acá de Machalí les saludo en el nombre del Señor a todos ustedes, esperando en Dios que sea de muchísima bendición este nuevo programa que vamos a iniciar en este mismo instante. Como teníamos cierto ya dicho en el programa anterior, estos son unos estudios que vamos a estar haciendo los días miércoles desde esta plataforma para poder llevar esta palabra del Señor a todos los hermanos que puedan comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, esperando en el Señor que sea de bendición para ellos y también para nosotros. Está con nosotros el pastor José. ¿Cómo está, pastor José? Dios le bendiga. Amén, pastor Ítalo, Dios le bendiga, Dios bendiga a cada uno de los pastores, Dios bendiga también a los hermanos que nos van a estar viendo cada día y que nos van a estar siguiendo a través de estos estudios que vamos a tener, poder compartir un momento de la palabra del Señor. Pastor Erwin, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga a cada uno, pastores, pastor Ítalo, pastor José, pastor Cristian, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga muchísimo. Y está con nosotros también el pastor Cristian Rojas desde Quilpué, compartiendo con nosotros este estudio de la palabra del Señor, y él será el que nos traerá el mensaje en esta hora de la tarde ya. Esperamos en el Señor que esta palabra pueda bendecir a todos los hermanos que se conecten o que vean este programa. También vamos a estar conectados a través de la radio del 106.9, así es que esperamos en el Señor para los hermanos que sea de bendición este programa. Dejamos al pastor Cristian también para que salude y que dé inicio a la enseñanza de esta tarde. Amén. Que el Señor los bendiga en esta noche. Bueno, estamos agradecidos de parte de Dios de poder estar, ¿cierto?, por este medio, con el propósito de poder enseñar, ¿cierto?, y compartir lo que el Señor nos ha entregado. Dios bendiga al pastor Ita, al pastor Edwin, como también al pastor José y a todos aquellos que van a poder tener acceso, ¿cierto?, a acceder a esta enseñanza de parte de nuestro Señor. Bueno, como el tiempo es oro, como dicen por ahí, vamos, ¿cierto?, a comenzar en esta ocasión estudiando, ¿cierto?, el libro de Efesios. Vamos a iniciar, ¿no es cierto?, obviamente con el capítulo 1. Efesios, capítulo 1, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, el verso 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia y la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación
en el conocimiento de Él. Que Dios nos bendiga. Bueno, el capítulo es un poquito, digamos, extenso, pero por el tema de tiempo, ¿cierto? Vamos a ir, digamos, reduciendo un poco, digamos, la lectura de este capítulo. Yo creo que en esta hora, antes de iniciar en breves palabras, podamos comenzar orando al Señor, ¿cierto? Para que Él nos pueda dar la dirección. Y le voy a pedir a nuestro pastor José que nos dirija brevemente en una oración. Amén. Amén. Eterno Dios y buen Padre celestial, te doy gracias, Señor. Bendito Dios por esta palabra maravillosa, Señor. Conocemos, Señor, sabemos que la palabra ya está leída, pero también sabemos que la inspiración es a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y este es el momento que hemos tenido, Padre Celestial, de poder estar reunidos a través, Señor, de este medio de comunicación, Señor, cada uno enlazado, Señor, para poder compartir una palabra maravillosa, Señor, inspirada por usted, Señor. Sea usted, Señor, dando la gracia, la bendición, Señor. Así también al pastor Cristian, Señor, que le toca en este momento, Señor, exhortar esta palabra, dándonos a entender a nosotros este mensaje glorioso y perfecto, Padre Celestial. Gracias en esta hora te doy, bendito Dios, para que tu presencia esté en nuestras vidas, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Amén. Dios bendiga al pastor José. Que Dios nos ayude en esta noche. Bueno, mucho lo que podemos hablar respecto, ¿cierto?, al libro en sí, y específicamente a este capítulo 1. Y quiero en esta hora, ¿cierto?, hacer una introducción a manera de conocimiento, un poco ver las condiciones, ¿cierto?, en las cuales el apóstol Pablo escribió este libro. Si bien es cierto, no fueron las condiciones más óptimas, ¿cierto?, para poder escribir este libro. Pero independiente de las circunstancias, ¿cierto?, este hombre de Dios pudo realmente expresar y exponer realmente lo que Dios había puesto en su vida, y como le decía, a manera de conocimiento para conocimiento de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, ¿cierto?, se dice que escribió este libro en algún momento durante su encarcelamiento en Roma. En realidad, ¿cierto?, como decía, no era la mejor, las condiciones más óptimas. Estaba él privado de libertad, ¿cierto?, cuando escribió esta carta. Obviamente, por el hecho de estar privado de libertad, él no podía hacer llegar la carta en forma personal. La Biblia nos señala aquí, ¿cierto?, que él se hizo de un varón, ¿cierto?, el cual era Tíquico, quien fue el portador de esta carta, y eso nosotros lo podemos corroborar en este mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, dice, en el verso 21, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber a Tíquico, hermano amado fiel, ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Miremos un poco, ¿cierto?, las circunstancias en la cual esta carta pudo llegar, ¿cierto?, a la iglesia, en situación, ¿cierto?, incómoda en el apóstol Pablo. Pero independiente a eso, aquí los vemos, ¿cierto?, en este capítulo 1, si pudiéramos decir, este libro, ¿cierto?, de Efesios se podría dividir en 3 partes, pero específicamente aquí en el capítulo 1, nos habla, ¿cierto?, aquí en el verso 3, y dice el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando dice nos bendijo, está diciendo que eso ya fue establecido. Está diciendo que eso ya está, ¿cierto?, aquí, digamos, decretado, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Muchos de nosotros quizás oímos esta palabra, la leemos, pero aún no hemos podido entender realmente a qué se está refiriendo y qué está abarcando lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo. Cuando dice que nos bendijo, si nosotros indagamos un poco, ¿cierto?, acerca de la palabra bendición, ¿cierto?, la palabra bendición es mucho más que palabra, ¿cierto? Obviamente se refiere a alguna cosa, digamos, un ejercicio, una acción.
la palabra que nos bendijo no es solamente una expresión, sino que también es una acción. Y aquí el apóstol Pablo está resaltando, ¿cierto?, que Cristo Jesús a nosotros nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ¿sabe qué? Me llama mucho la atención. El verso 4 dice que según nos escogió, desde antes, dice, antes de la fundación del mundo. Mire el cuidado que Dios tuvo de nosotros. Mire el cuidado que Dios tuvo de nuestras vidas, que desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó a nosotros. La pregunta es, ¿para qué nos predestinó? Porque muchos creen que están por estar en la vida, y nosotros que estamos en esta vida, estamos con un propósito. Dios nos llamó a cada uno con un propósito. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos trajo al Evangelio? Y aquí está la respuesta. Dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que si este Dios santo, este Dios maravilloso, tuvo el cuidado, ¿cierto?, de predestinarnos, de destinarnos, ¿cierto?, desde antes de la fundación del mundo, claramente aquí nos damos cuenta y dice para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Y sabe qué? Me viene a mi corazón la palabra del Señor que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, todo espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, usted y yo y todas las personas que puedan tener acceso a este video, tienen que entender que si nosotros estamos aquí en la tierra, estamos con un propósito. Y muy pocas personas están, digamos, interesados en que realmente ese propósito se pueda manifestar en sus vidas, en sus corazones. Hay mucha gente que hoy en día, ¿cierto?, hablo de los cristianos, que en sus vidas espirituales no están en nada, no están persiguiendo nada en sus vidas. Y aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, lo especifica, dice que nos cogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, es decir, para que fuésemos apartados para él. La palabra santificado significa apartados, separados para Dios. La pregunta es muy simple, ¿cierto? ¿Realmente nosotros estamos viviendo como hombres y mujeres apartados de Dios? Quizá muchas veces lo expresamos, lo cantamos y lo hacemos de muchas formas, ¿cierto? Dar a conocer, pero realmente estamos viviendo como aquí nos establece esta palabra para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, aquí esta palabra, ¿cierto? Como introducción en este capítulo 1, realmente nos está mostrando Dios a través de este hombre llamado Pablo, estando él encarcelado, estando en una prisión. ¿Qué nos queda a nosotros que muchas veces por alguna cosa, por una pequeñez de la vida nos empezamos a morir? Que muchas veces por una cosa insignificante queremos, como se dice vulgarmente, tirar la toalla. Por una cosa pequeña queremos dejar el evangelio. Y aquí este hombre nos está dando un ejemplo tremendo. Estando él privado de libertad, está mostrando aquí la grandeza, la riqueza de Dios. La Biblia dice que Él nos hizo grandísimas promesas. Las promesas que Dios nos dio no son cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto no acontece en nosotros? Si nosotros lo sabemos, ¿cierto? Quizá lo sabemos en teoría, pero nos falta la otra parte, el ejercicio, nos falta la práctica. Sabemos de esto, ¿cierto?, a manera de teoría, pero lo que nos falta es experimentar. Y si seguimos leyendo en el verso 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Eso se corrobora, ¿cierto?, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, donde dice que a los suyos vino. Todos sabíamos que traía como la prioridad el pueblo de Israel, el pueblo predilecto de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos que no le recibieron. Y dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Ahí entramos nosotros. Nosotros fuimos adoptados, nosotros fuimos insertados bajo esta bendición de parte de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad. Que el sinónimo de la palabra potestad significa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y muchas veces nosotros no ejercemos esa autoridad, muchas veces no nos paramos sobre esa autoridad, muchas veces nosotros no caminamos a través de esa autoridad. Y no hay algo más grande, más maravilloso
y glorioso que es ser hijo de Dios. Gloria Y a por Dios. ende también Dios nos dio una identidad. Hay mucha gente en el Evangelio que no tiene identidad, que no sabe realmente quién es en Dios. Nosotros en la tierra, ¿cierto?, portamos una cédula de identidad, donde están nuestros datos personales, nuestro nombre, nuestra cédula de identidad, y con esa información realmente eso va a una base de datos y eso realmente revela quién realmente somos nosotros. En Dios también tenemos que tener una cédula de identidad. En Dios también tenemos que tener una identidad. Dice, ¿cierto?, que Él nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Todos estos beneficios, ¿cierto?, vienen a través de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, la misión que traía, una de las misiones que traía a la tierra era de reconciliarnos para con Dios. Recordemos que la Biblia dice que estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Había sobre nosotros una condenación. Había un juicio sobre nuestras vidas. Pero del momento que nosotros venimos a Cristo, eso, cierto, se disipó. Eso fue quitado de nosotros. Pasamos de muerte a vida. Muchos no hemos tomado el peso realmente que lo que es el cristiano. Hubo una transición donde nosotros pasamos literalmente del mismo infierno al reino de los cielos, pasamos de muerte a vida, pasamos de condenación a salvación. Y todas estas cosas fueron a través de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y si seguimos leyendo, bueno, hay muchas cosas aquí que podemos ir destacando, voy un poco avanzando en el verso 9, dice, dándonos a conocer el misterio. Gloria a Dios. La Biblia dice en una ocasión que Jesús escondió las cosas, o el Señor escondió las cosas, ¿cierto?, de los sabios, de los entendidos. ¿Para qué? Para revelársela a los niños. Y aquí el apóstol Pablo lo corrobora cuando dice, dándonos a conocer el misterio, es decir, lo oculto, lo que está reservado. Él, cierto, eso oculto, eso reservado, eso llamado misterio, se nos fue dado a conocer a nosotros. Por eso que dice que escondió las cosas de los sabios, de los entendidos, para revelársela a los niños. Esto nosotros no lo hemos, digamos, aprendido de hombre, esto ha venido de parte de Dios. La inspiración que Dios pone en nuestras vidas es producto de la comunión y de la relación que nosotros tenemos con Él, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se da cuenta? En la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, cierto, santificado sea tu nombre, venga hoy tu reino, tu voluntad, así como es en el cielo, así también es en la tierra. Entonces, todo este orden viene desde el cielo. Y es más, la palabra del Señor dice en una parte, dice que ante Él se doblará toda rodilla, ¿cierto? De los que están ¿dónde? En los cielos, ese es el orden, en la tierra, debajo de la tierra. Entonces nosotros tenemos que caminar bajo esa autoridad, tenemos que caminar bajo esa visión, tenemos que caminar bajo esa revelación y caminar con un entendimiento y una palabra revelada. El apóstol Pablo, ¿cierto?, es un hombre que realmente se destaca, ¿cierto?, en las epístolas, en las cartas que escribió. Se dice que no solamente estando en prisión, privado de libertad, solamente escribió la carta a los Efesios, también se habla que escribió otras cartas, otras epístolas, ¿cierto?, y que se la hizo llegar, obviamente, a través de este varón llamado Tíquico, el cual era un colaborador del apóstol Pablo, pero realmente me llama mucho la atención de que este hombre, estando privado de libertad, teniendo tremendo problema en su vida, él seguía anunciando el Evangelio, él seguía proclamando la palabra de Dios, y es una de las cosas que nosotros estamos haciendo, porque esto no puede tener un receso, esto no puede quedar ahí estancado, ¿cierto? Tenemos que buscar la forma, la manera de cómo anunciar el Evangelio. En el versículo 13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí quiero detenerme un poco, ¿cierto?, unos minutos, cuando dice que del momento que nosotros creímos, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Muchos dicen, y muchos cuestionan, y aquí quiero entrar en un tema que a lo mejor para algunos puede ser complejo. Algunos dicen que si la persona no habla lengua, dice que no tiene el Espíritu Santo, y eso es un error. ¿Por qué un error? Porque si la palabra está diciendo claramente
en él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué dice? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia con aquel que habla en lengua, con aquel que expresa una manifestación de Dios, como aquel que no la manifiesta? La diferencia es que la persona no ha sido realmente activado en esta área, pero no está diciendo que no tenga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas del momento que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y dice y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos. Ahí vino el Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Lo demás, ¿cierto? Es a lo mejor una responsabilidad de nosotros procurar de que el Espíritu Santo se pueda hacer manifiesto en nuestras vidas. Pero aquí esta palabra, yo le hablo a todas estas personas que yo me he encontrado en algunas situaciones con algunos hermanos por ahí que se sienten un poco afligidos porque dicen, yo no hablo lengua, yo no siento el toque de Dios y quizás no tenga el Espíritu Santo. No, aquí está diciendo una cosa. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, el sello, ¿cierto? Nos está diciendo que usted y yo le pertenecemos a Él. Que usted y yo somos la propiedad de Dios. Dice en el verso 15, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí el apóstol está diciendo que él había oído de la fe de la iglesia, porque quizás él físicamente, personalmente, no les conocía. Por eso que está diciendo, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Pero aún así, independiente, él no le estuviese viendo físicamente, no estuviese visitándolo personalmente, dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Se da cuenta que la distancia no tiene nada que ver? ¿Se da cuenta que a lo mejor el estar lejos no tiene nada que ver? Y aquí este hombre, ¿cierto?, está usando realmente una condición de parte de Dios, independiente de la situación, las circunstancias, dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento es bueno, pero también tiene que ir acompañado de revelación. ¿Por qué razón? También sin desmerecer la palabra y el conocimiento, también tenemos que entender, ¿cierto?, que cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo guiará toda la verdad, toda justicia, ¿por qué medio? ¿Por qué conducto nos guía? Por la palabra. Algunos dicen, no, yo solamente soy guiado por el Espíritu. Sí, pero el Espíritu siempre nos va a guiar por la palabra. No nos va a guiar, ¿cierto?, con una visión aparte, con una visión independiente. Todo tiene que estar fundamentado en la palabra. Por eso que es necesario que cada uno podamos escudriñar las Escrituras. Quizás, ¿cierto?, ahora estamos un poco, a lo mejor por el tiempo estamos un poquito complicados, pero hay mucho de qué hablar. De eso estuve viendo alrededor de 11 páginas, ¿cierto?, referente al libro de Efesios. No quiero meterme más allá porque en realidad lo que se me asignó fue el capítulo 1 y quizás al otro pastor, ¿cierto?, que le corresponde al otro estudio y va a hablar acerca del 2 y quizás terminando vamos a ir resumiendo algunas cosas, pero hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que destacar y en realidad esto no es riqueza, ¿cierto?, porque aquí habla de lo que es la grandeza del Señor y en el verso 20 dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre, que nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y eso nosotros lo sabemos. Dice que a Jesús se les fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, como decía hace un momento, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese como el Señor. Y a nosotros, ¿cierto?, nos dio autoridad, a nosotros nos dio revelación, a nosotros nos dio entendimiento de esta palabra. Esto es una palabra de riqueza. Y aquí, ¿cierto?, lo que quería tomar en cuenta, ¿cierto?, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Muchos más interpretan este versículo y lo llevan a otra área de la vida. Pero aquí está especificando, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga esta noche. En realidad no sé cómo estamos con el tema del tiempo, pero me gustaría dejarlo hasta aquí nomás, ¿cierto? Y agradecer al Señor y tomando en cuenta que, bueno, estamos incursionando en esto, ¿cierto? Por lo menos yo en mi parte soy un poco novato en el tema en cuanto a las transmisiones, ¿cierto? Estamos recién iniciando en esto, pero
quisiera dejarlo hasta acá, nomás, ¿cierto? No quisiera, digamos, que la transmisión se cortara de un momento a otro. Que Dios nos bendiga, y quiero en esta hora, ¿cierto?, antes de terminar esto, pedir al pastor Edwin, ¿cierto?, ahí que nos guíe en una oración para dar gracias a Dios por esta palabra. Amén. Amén. Bendito Dios Gracias, mi y Dios. Padre bueno. Señor, te alabamos, Dios. Bendecido. Gracias, mi Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Padre amado, por Gracias por esta palabra. Bendito Dios. en este día, Dios eterno, de enseñarnos, amado Dios, estos versículos Señor, sí. a nuestra vida, mi Señor. Sí, Señor. Sabemos que su palabra es tan importante para nosotros, Señor, y la revelación de esta para nuestras vidas, Señor, porque nos alumbra nuestra vida cada día al caminar, mi Señor, en este mundo, Dios amado. Sabemos que está tomando este mundo es el príncipe, Dios amado, que es el enemigo, Señor, que aún ha tratado de engañar a través de la palabra, Señor, a muchos hijos suyos. Y es por eso este el propósito, Señor, y le damos gracias por su Hijo que le ha dado, Dios amado, esta preocupación de llevar este mensaje en el día de hoy para cada uno, Dios amado, que en esta noche, Señor, en estos días o en estos tiempos que quedará grabado, mi Señor, sobre sus hijos, amado Dios, que escucharán, que la tomarán, amado Dios, que la atarán a su cuello, Dios eterno, y recordarán, amado Dios, esta enseñanza sobre su Hijo que en el día de hoy, amado Dios, nos ha dado a cada uno de nosotros. La tomamos, mi Señor, Amén. para que cada día podamos crecer, amado Dios, en su nombre santo y poderoso, glorioso de Jesús. Amén y amén. 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 Dios nos bendiga en esta tarde. Creo que en verdad el tiempo es breve, ya, pero ya la próxima semana creo vamos a tener más tiempo. Así es que esperamos en el Señor que así sea. Mientras vamos a aprovechar ahí que está el pastor Erwin conectado para que dé una apreciación de lo que usted pudo oír en esta enseñanza, pastor Erwin. Amén. Mira, yo, bueno, anotaba aquí un punto maravilloso que nos explicaba nuestro pastor Cristian sobre el versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mire qué maravilloso. Solamente al leerlo es algo maravilloso para nuestra vida. Porque muchos de nosotros vivíamos en un tiempo atrás erróneo, sin esperanza, sin una salvación. Pero mi Señor tenía escrito en cada uno de nosotros y también los que van a escuchar, porque muchos de ellos a lo mejor se sienten apartados del Señor y no haya cómo volver. Pero mire lo que Dios les dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes que todo fuera creado, mi Señor ya no había escogido. Y dice la Biblia que aún antes del vientre de nuestra madre nos escogió. Y como decía el pastor, muchos a lo mejor dicen, yo qué voy a hacer, yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto otro. Pero el apóstol Pablo también, una de las cosas que me llamó mucho la atención también sobre esta palabra, que es muy bonita, dice, porque en el verso 15, por esta causa, dice también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mire, él había oído, o sea, se traspasó sobre, ¿cierto?, de muchos lugares, como el apóstol Pablo, donde estaba preso, escribiendo esta carta. Nos quedan esta 4 carta minutos, también pastor. es llamada, es carta carcelaria, una con otras 3 más, también llamada, y lo pusieron en un grupo, las cartas carcelarias. Y es por eso que lo llama mucho la atención, ¿cierto? Como el apóstol Pablo dice, por vuestro amor, sincero amor, y con todos los santos. O sea, no solamente con uno, sino con todos. Te queda muy poco tiempo, así que... Queda poco tiempo. Pastor José, ¿una apreciación de la enseñanza de esta noche? Primero, qué hermosa palabra, gloriosa palabra de parte del Señor. Yo quiero destacar el verso 9, de algo que dijo el pastor Cristian ahí, que me parece muy importante darlo a entender, que lo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire, y él trae un texto donde dice, él escondió del sabio y entendido. La pregunta que uno se hace, ¿qué es el sabio? ¿De qué sabio escondió estas cosas? ¿Por qué Dios nos reveló este misterio a nosotros?
Sabemos que un doctor, un abogado, no se refiere a eso, porque nuestros hijos, hay hermanos también que son, sino más bien, y esto quiero llegarle a aquellos hermanos que nos están viendo, que muchas veces dejemos actuar como muy egoístamente, así, creernos sabios. Siempre tenemos que entender que Dios es el que da a revelar las cosas. Dios en su palabra, Él nos hace revelar a nosotros y Dios en su amor, en su misericordia, podemos llegar a muchas personas. Dios estas cosas lo escondió de ellos, de aquellos que se creen ser sabios, de aquellos que creen tener la razón en muchas áreas, pero Dios a nosotros, a los humildes de corazón, nos dio a entender. Por eso qué tremenda palabra de parte del Señor y de lo que decía nuestro amado pastor Cristian, es cierto. Este misterio nos reveló a nosotros, a sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Solo me quedan unos segundos a mí y quiero compartir algo acá. Bueno, yo noté algunas cosas y una de las cosas que pudimos ver al principio es que no hay excusa para seguir predicando el Evangelio. No hay excusa, Amén. no hay nada que nos pueda detener. Cualquier cosa puede cerrarse, cualquier puerta puede cerrarse, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Amén. Dios siempre, siempre seguirá siendo predicada. De ese tema de la salvación, de cómo Dios nos escogió, también es muy importante que vayamos cada día ampliando ese conocimiento, porque hay cosas que son muy importantes y que tiran a confundir a las personas de repente, porque son textos que pareciera, incluso cuando usted los toma de un lado y de otro, pareciera contradecirse, pero no se contradice la palabra de Dios. Eso lo tenemos claro. Entonces tenemos que ir poco a poco y vamos a ir analizando esos textos y vamos a ir ampliando un poco más en eso. Lo otro sobre el Espíritu Santo también es un punto muy importante que también vamos a ir ampliándolo sobre cuándo recibimos el Espíritu Santo, porque hay una cosa que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y hay otra que somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahí tenemos que marcar esa diferencia. Analicen bien esos textos y para el próximo estudio, el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, va a ser de bendición. Y vamos a poder, bueno, le vamos a pedir al pastor Erwin, que está ahí en la esquina, acá de este lado, pastor Erwin, usted nos traerá ese mensaje el próximo miércoles. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos, Dios les bendiga, pastores. Se nos va a acabar el tiempo por ahora, pero quedamos conectados porque Dios es grande.